los ojos puestos permanentemente en la información. Y cuando de información se trata, yo siempre trato de hablar con el doctor José González. Él es médico de la Universidad de Miami, médico infectólogo. Es un hombre de una enorme experiencia, pero más que su experiencia es la paciencia que nos tiene para todos los fines de semana charlar y analizar con él las noticias relacionadas con el COVID. Una suerte de resumen, de sumario de lo que se viene hablando en este sentido. ¿Cómo le va, doctor? Gusto de saludarlo. Buenos días, Diego. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Doctor, algunos aspectos que vamos durante la semana anotando y que yo me los guardo para después charlar con usted. Científicos de Israel y de Estados Unidos creen que una droga para el colesterol podría convertir al coronavirus en algo como un simple resfriado. Esa noticia que ahora usted me va a contar me acerca a una gran cantidad de noticias que buscan en su fórmula medicamentos que eran para otras cosas, pero que en su fórmula buscan encontrar elementos que ayuden a contrarrestar el coronavirus. Este se suma, no se había hablado todavía del colesterol, que yo recuerde, se habló uno de diabetes, se habló uno de la BCG, este viene a aportar un dato nuevo. ¿Qué hay sobre esto? Sí, es un estudio muy importante a nivel preclínico que hicieron los investigadores de la Universidad de Jerusalén conjuntamente con la Universidad de Nueva York, Mount Sinai Medical Center. Y bueno, la hipótesis que tienen es que el coronavirus afecta el metabolismo de los carbohidratos y haciendo esto promueve la acumulación de tejido graso a nivel de los pulmones. Esta acumulación promueve la replicación de este virus a nivel pulmonar y hace que la persona pueda tener síntomas de coronavirus. Ahora lo que se está estipulando, o la teoría que están elaborando estos investigadores, es que este medicamento, el fenofibrato específicamente, que es un medicamento que se utiliza para bajar el colesterol, específicamente los triglicéridos, puede hacer que disminuya la cantidad de grasa a nivel pulmonar y de esta manera hace que el virus ya no pueda replicarse de la manera como se hizo inicialmente en el inicio de la enfermedad. Pero nuevamente, esto es yo creo que un hallazgo muy importante, pero es solamente a nivel preclínico. No sabemos si esto va a replicarse en estudios clínicos que se van a hacer probablemente en un tiempo posterior. Así que hay que tomar esto con mucho cuidado. Bueno, evidentemente hay una gran cantidad de estudios y de líneas que se están tirando en términos científicos tratando de buscar una vacuna. Hay como mucha esperanza puesta en una relacionada con la Universidad de Oxford, ¿verdad? Sí, en realidad la vacuna que está siendo elaborada por la Universidad de Oxford es una de las que tienen más adelantado este proceso de elaboración, ya que están iniciando o ya iniciaron el estadio fase 3 de la vacunación. Y hace poco publicaron los resultados de la fase 1 y 2A de investigación de la vacuna con resultados muy positivos. Así que está empezando este enrolamiento de pacientes que va a durar aproximadamente 6 meses a un año. Así que si todo sigue en la dirección correcta, probablemente tengamos, y lo digo de esta manera probablemente porque no es 100% seguro, claro, pero hay el optimismo que podamos obtener una vacuna que sea clínicamente efectiva y esperemos que sea en los próximos 6 meses a un año. Siempre dicen que los argentinos estamos metidos en todos lados. Hay uno de las personas que fue inoculada y que forma parte del grupo de personas que están siendo utilizados, que fueron los voluntarios o fueron elegidos y seleccionados para hacer estas pruebas. Así es la manera correcta de decirlo. Él vive en Sudáfrica, se llama Pedro, y vamos a hablar con él mañana, a la mañana, desde Sudáfrica, y nos va a contar cómo fue elegido y cómo está llevando adelante este tratamiento, siendo tal vez formando parte de uno de los grupos de pruebas más importantes en este momento de la humanidad, en función de que si esto efectivamente funciona, bueno, ahí tendríamos a través de ellos la delantera científica, ¿no? Tasa de positivos en Miami-Dade. En los últimos días se ha venido hablando de la tasa de positividad, un índice muy importante que idealmente debería estar por debajo del 5%. Y le aporto algunos datos. En Miami-Dade subió desde el día 21, estaba en 16.6%, al día 23 que se reportó casi el 20%, 19.7%. Y en el estado de la Florida,
arrancó el día 21 como una muestra, ¿no? En 10.5 y llegó el día 23 reportando un 13.3% la tasa de positividad de los análisis hechos. Evidentemente hay un incremento. ¿Eso nos pone nuevamente sobre alerta? Sí, bueno, poniéndolo en contexto, en el caso de Miami-Dade, este porcentaje de 20% es ciertamente muy alto y que nos dice que estamos muy lejos de todavía de controlar este brote epidémico a nivel del condado Miami-Dade. Pero si lo comparamos con los números de la semana pasada, este número llegó incluso a 33%. Así que relativamente, si lo hacemos esta comparación, hay una mejora discreta de este número. Claro que todavía se necesitan más esfuerzos para que esto pueda llegar a un nivel aceptable y podamos decir que el brote epidémico está ciertamente controlado. A nivel del estado, este porcentaje es más bajo, del 13%. Yo creo que de repente un nivel aceptable por el momento o un objetivo cercano sería reducir este número a menos del 10% e idealmente, como usted bien lo menciona, a menos del 5%. Así que yo al momento creo, viendo todas estas curvas de vigilancia epidemiológica, es que los casos han tenido una tendencia a bajar en estos últimos días. Pero claro está, hay que considerar muchos otros indicadores y creo que todavía decir que hay un éxito en el control de esta pandemia a nivel del Estado es muy prematuro. Yo creo que hay que observarlo de una forma muy cercana en los próximos días. A mí a veces me preocupa esto de los índices y de las alegrías. Por eso yo comprendo permanentemente la mesura de los profesionales, la mesura suya, la mesura de los médicos que salen por los medios a tratar de ayudarnos a caminar por esta enfermedad, por este virus. Porque si mañana los indicadores mágicamente llegaran, bueno, mágicamente no, por esfuerzo, por evolución de la enfermedad, por lo que fuera, bajara del 10%, ustedes saldrían a decirlo y en la gente generaría esa tal vez falsa ilusión de que todo terminó. Y con la misma, evidentemente es muy volátil. Si usted me dice que la semana pasada estábamos en 33% y hoy estamos alertados por el 20%, significa que entonces es muy volátil, tanto como que en una semana puede subir y bajar un 10% este índice de tasa de positividad. Digo, comprendo el lugar donde están ustedes, porque por un lado todo el mundo los mira pidiéndole respuesta, pero por el otro ustedes tienen que tener la mesura como para dar esta información de una manera adecuada, pensando no solo en la información misma, sino en cómo lo va a reaccionar en la gente. Sí, eso es muy cierto. Y bueno, siguiendo de repente las declaraciones que dio el doctor Anthony Fauci, en general en Estados Unidos estas tasas de positividad deben tomarse con mucho cuidado. Y bueno, el doctor Fauci invocó a todos los estados, en realidad a todos los gobiernos locales, a tomar esto de manera muy cuidadosa. Y yo creo que una de los errores, si podemos llamarlo de esta manera, que se cometió inicialmente en la reapertura de las ciudades es que se hizo de una forma muy rápida. Tal vez debió hacerse de una manera lenta y progresiva. Y yo creo que ante la luz de esos hechos, con la experiencia que ya vivimos, no se tendría que cometer nuevamente estos errores. Así que hay que tomar estos datos con mucho cuidado para no precipitarnos y abrir nuevamente de una forma muy amplia la ciudad como se hizo en algún momento y que estos casos nuevamente se incrementen. Así que yo pido bastante cautela a la población. Doctor, hablamos hace unas semanas con usted también sobre el tema de las olas. La primera ola, dicen algunos, ya pasó, estamos transitando lo que es el comienzo de una segunda, y con usted coincidíamos en que en realidad no existe todavía una segunda, sino que son como los coletazos y las ondulaciones de una primera ola muy violenta, ¿no? ¿Sigue pensando igual o ahora en la perspectiva de estos datos le permite establecer dos picos muy marcados en la evolución? Bueno, si queremos ser semánticamente correctos, no podríamos hablar de una segunda ola, ya que esto se considera cuando todo el brote epidémico está controlado y luego de ello empieza un pico de casos que es muy distinto a una situación controlada. Si lo comparamos con la situación actual en el contexto de Estados Unidos, nunca llegamos a este control absoluto de los casos para permitirnos decir que hay ahora una segunda ola. Yo creo que todo viene todo es simplemente el mismo espectro desde el principio de este brote epidémico. Pero más allá de eso, yo creo que lo real es que estamos viendo cantidades importantes de nuevos casos a nivel del Estado y tenemos que afrontarlo de la mejor manera.
y tal vez el plan de reabrir la ciudad de una manera más amplia debería ser postergado lo más posible en este contexto. Eso me animo a interpretar lo que usted dice como con la mirada puesta en el tema de las escuelas, ¿no? Es cierto, y es un tema muy controversial la reapertura de las escuelas. Y bueno, yo he escuchado muchas declaraciones en las cuales se concluye que de repente los niños no forman parte de este grupo de personas que puedan propagar libremente o de forma importante el virus en la comunidad. Pero yo creo que este dato no es muy preciso y no es muy concluyente basado en los estudios que tenemos hasta ahora. Yo creo que existen varios estudios, uno de ellos, uno muy importante, el estudio suizo, que nos dice que el virus no se propaga de manera muy amplia, relacionado en todo caso a este grupo etario de niños menores de 10 años. Es así que los casos en los cuales se reporta que el caso índice es un niño menor de 10 años son muy pocos. Pero esto contradice a otro estudio proveniente de Corea del Sur, que nos dice que los niños de 10 a 18 años pueden transmitir el virus de igual manera como lo hacen los adultos. Así que ante esta discordancia de resultados, yo, en mi opinión, deberíamos ser muy cautos para concluir que los niños no son responsables de la propagación del virus en la comunidad y tomar todas las medidas necesarias. Sí, no, aparte cuando se trata de salud, nadie pone el cuño sobre el 100% de nada, ¿no? Doctor, cuando usted se sienta en la computadora y dice voy a repasar los estudios más recientes, ¿cuál es, de qué origen o de dónde vienen los estudios que a usted le ha dado mayor satisfacción? Bueno, existen estudios de todo tipo con estrategias muy novedosas. Los últimos estudios probablemente provenientes de Israel, que se publicó hace muy poco, una nota de prensa, que se van a usar inmunoglobulina hiperinmune para el control del coronavirus, que es básicamente una forma sofisticada o farmacológica del plasma del convaleciente. Así que yo creo que esta es una medida muy novedosa que abre puertas a más investigaciones y esperemos que tenga un beneficio clínico. Y aparte, bueno, las drogas que estamos utilizando actualmente y que están evaluándose periódicamente como inmunosupresores llámese tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra una proteína específica, que también está siendo evaluado por ensayos clínicos grandes. Estamos a la expectativa de los resultados para saber si se puede ofrecer de forma amplia a la población y para poder escoger específicamente qué tipo de pacientes se beneficiarían más de esta estrategia terapéutica. Uno de los temas que más está preocupando a la comunidad en general es la demora en la entrega de los resultados de la gente que se hace el COVID. Hay una intensa labor por parte de las autoridades, de los médicos, a que se haga la prueba. Los seguros la están bonificando, hay cuestiones legales a nivel país que permiten que los estudios no tengan cargo, pero lo que está sucediendo es que la gente está esperando los resultados más de 7, 8 días, y eso a mí me parece que es altamente preocupante en función de gente que no presente síntomas, ¿no es cierto? Porque, como hemos dicho otras veces, la gente termina de hacerse el análisis y le dicen, bueno, lo llamamos en 3, 4 días, y la gente sigue su vida hasta que lo llaman y le dicen, mire señor, tiene COVID. Entonces ahí recién 3, 4, 5, 6, 8 días, que es lo que están demorando después del examen, uno dice, bueno, voy y me quedo en mi casa. Pero durante todo ese tiempo anduvo por ahí siendo una usina de virus. ¿Hay forma, usted siente que hay alguna manera de acortar estos plazos, de hacer algo más expeditivo? Sí, y yo creo que se están tomando medidas al momento para mejorar este proceso. Lamentablemente la demanda poblacional por estas pruebas diagnósticas ha sido muy alta en los últimos días, pero yo creo que a nivel del Estado se está proveyendo o dando a nivel de la salud pública este tipo de exámenes en una mayor amplitud. Es así que los reactivos para este tipo de estudios se están distribuyendo de una forma más amplia. Y yo creo que este factor va a hacer que ya no haya mucho retraso en cuestión de los resultados de las pruebas. Yo creo que es algo que lamentablemente se tiene que ver justamente por este incremento explosivo de los casos, pero poco a poco se tiene que corregir.
El seguro médico que tengo me mandó una nota, una carta diciéndome que me ofrecen enviarme a mi casa un kit para que yo me lo haga solo. Entonces, yo todavía no he optado por esa opción, no he optado por eso, pero gente que sí lo hizo recibió su kit, le vienen todos los elementos, los tubitos, el palito, el hisopo, toda la historia. Un punto, cuando uno se lo va a hacer a un lugar, en general siente una molestia muy interna en la parte nasofaringia, que es hasta donde llega el palo, el hisopo con el palito que le ponen a la persona para hacer la prueba. Me cuentan que este kit tiene un tubito mucho más chico, un palo mucho más chico, que no hace falta llegar hasta tan atrás para tomar esa muestra. Mi pregunta y por supuesto que una cosa es que uno se someta a un profesional que viene y le hace el análisis, y otro es que uno, cuando empieza a sentir que ya le da picazón o que le moleste, qué sé yo, dice, bueno, ya está, es lo que hacemos todos. Si me va a doler, que sea rapidísimo, y si no, lo dejo pasar. Ese tipo de kits personales, tipo de pruebas que uno se hace en su casa, ¿son tan efectivas como las que uno se hace en un laboratorio? Yo creo que si se usa de una manera correcta podría ser tan efectivo, pero lamentablemente la efectividad o la precisión de este test diagnóstico también varía dependiendo del operador. Me refiero a la persona que manipula este kit diagnóstico. Es así que si nosotros necesitamos una muestra nasofaringia para que esta muestra sea precisa, para que pueda detectar el coronavirus, pero si es una muestra nasal, que de repente muchas personas lo hacen por la molestia de insertar este palito hasta, a las fosas nasales y también a la nasofaringe, si no se llega a este espacio, entonces la prueba no va a ser de todo precisa. La sensibilidad de la prueba va a disminuir de tal manera que tal vez pueda ser negativa en una persona que realmente tiene la infección por coronavirus. Así que hay que tener este punto bien en cuenta. Importantísimo esto, qué bueno que le pregunto. Otra de las preocupaciones que han tenido y que han surgido esta semana tiene que ver con la cantidad de camas disponibles en los hospitales del condado. ¿Es algo que lo alerta, le preocupa? Sí, a nivel de la hospitalización tenemos cada vez, en realidad, más casos nuevos que se presentan en el hospital. Y actualmente tenemos una capacidad ocupada a nivel del Jackson Memorial Hospital aproximadamente del 85 a 90%. Así que, estamos a la expectativa de lo que pueda pasar las próximas semanas. Al momento estamos tomando medidas para tener mayor disposición de camas, como por ejemplo evitar o limitar las cirugías electivas o no urgentes en el hospital para tener mayor disposición de estas camas y convertir algunos ambientes hospitalarios, como por ejemplo salas de operaciones, en cuidados intensivos que se encarguen de tratar a estos pacientes con coronavirus complicado. Así que estamos tomando medidas, pero claro, tenemos que estar a la expectativa de lo que pueda pasar en las próximas semanas. Doctor, la cepa que se encuentra en los análisis de la gente que llegan a usted o que se está la gente realizando, ¿es la misma? ¿Ha variado? ¿Es más peligrosa? ¿Es menos peligrosa? Sí, ese es un punto muy importante y creo que la pregunta o la alerta de estas nuevas cepas viene por un estudio que se hizo en Nueva York y en Chicago, me parece, sobre una cepa que tiene una mutación llamada 614G que probablemente hace que el virus se transmita de una manera más fácil. A nivel local, a nivel de la Universidad de Miami, se hizo este análisis de las cepas de las personas infectadas por coronavirus y afortunadamente estas cepas no tienen esta mutación descrita en estos estados mencionados. Así que no creemos al momento a nivel local que haya una mutación importante que favorezca la infección de las personas. Hablamos a nivel virológico. Me llegan preguntas, doctor. Una de ellas es, ¿los asintomáticos son portadores sanos o portadores enfermos? Eso depende, porque existen los que son asintomáticos totales, me refiero a que nunca realizan o desarrollan ningún síntoma de la enfermedad, que estos pueden ser aproximadamente el 40% de las personas infectadas, y hay otras personas que son presintomáticos, quiere decir que al momento de la evaluación no tienen síntomas, pero van a desarrollar síntomas en algún momento de la infección. Estas personas pueden desarrollar síntomas leves, moderados o severos de la enfermedad. Así que digamos que los asintomáticos, es muy difícil ver a una persona asintomática y decir si va a ser asintomática completamente o que en algún momento va a desarrollar síntomas. Para efectos de control de la pandemia,
creo que toda persona asintomática debe considerarse como que si tuviese la infección y pudiese transmitir la enfermedad. Claro, por prevención solamente. Exacto, pero claro, digamos, sí, al menos por prevención. Doctor, le agradezco muchísimo. Me imagino que estas charlas son para usted no una prueba de fuego, porque usted todo lo que le pregunto lo sabe y lo vive diariamente, pero me imagino que todos los periodistas tratamos de llegar a usted con una pregunta más acuciosa, una pregunta que nos acerque más al día final del COVID, y lo pone usted en una situación de espadachín frente a esto, y le agradezco muchísimo. Me lo imagino dando examen en la universidad diciendo, a ver, ¿qué bolilla me toca? Y todos estamos tratando de ver por dónde le entramos al COVID. Le mando un abrazo, se me cuida mucho, lo apreciamos mucho, doctor José González. Igualmente, Diego, un abrazo y muchas gracias otra vez. Hasta luego. Hasta luego. Quiero saludar en esta mañana al doctor Santiago Cárdenas.